Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Soy yo el que me siento muy honrado de estar aquí. Gracias, presidente. Presidente, yo había visto en innumerables ocasiones que usted, mientras era entrevistado, usted decía que cuando terminara su periodo, para ser más específica, habló de los años 2007, 2017, usted decía, yo quiero irme a Bélgica, donde también reside parte de su familia. Y digo esto porque yo sé que ahora, aunque así ha sido, aunque con otras respuestas que ha tenido que estar, bueno, pues dando y quizás no le permita tener ese disfrute como usted, bueno, pues pensaba, pero me pregunto, en esa cotidianidad que ahora tiene Rafael Correa, ¿sabe, por ejemplo, hacerse un cafecito usted? Mucho más que un café, yo cocino en la casa, mi esposa trabaja. Yo trabajo desde la casa, pensaba regresar a la academia, supuestamente iba a estar semi-retirado, no me han dejado un minuto en paz, podemos hablar de eso, pero creo que América Latina lo conoce. Pero esa es la idea, ayudar en los quehaceres domésticos, porque cuando usted toma la opción política, la toma a nivel individual, pero involucra a su familia, le quita tiempo a su familia. Y yo me sentí en deuda con mi familia. Y quería devolver un poco lo que creo les quité durante 10 años, muy felices, muy intensos, muy satisfactorios de servicio a mi patria, pero sacrificados, sobre todo para ello. Entonces, sí, hago gran parte de los quehaceres domésticos. Es imposible, por ejemplo, en nuestros países de América Latina es imposible yo invitar a alguien a mi casa y no brindarle un cafecito. Entonces yo quiero ver si es verdad que usted sabe hacer café. En máquina, como usted quiera. Okay. O sea, quiero comentar que estas son las máquinas peluconas, como decimos en Ecuador. ¿Por qué? Porque son de cápsula, sale más caro el café y son antiecológicas. Por eso yo tenía una de estas, pero mis hijas con toda razón me obligaron a cambiarla. Entonces tenemos la otra clase cafetera en jarra, ¿no? Porque esta... Dígame, en Guayaquil, en su ciudad, bueno, pues natal, ¿era cafetero usted también allá? Sí, pero allá es muy raro la costumbre, al menos en mi niñez y juventud, cuando vivía en Guayaquil, porque los últimos 25 años vivía en Quito, era más bien el café instantáneo, que es malísimo, no lo puedo tomar. Hay un amigo que me ha pedido un café ecuatoriano, Minerva, no sé si... Sí, tenemos, pero ese sí es para pasar, no si es café molido, pero hay café instantáneo, sí, café Nescafé, y aunque son bastante buenos, América Latina, Ecuador, Colombia, tenemos buen café, nada que ver con el café molido, pasado, y el del grano. Ahora hay máquinas que muelen el grano instantáneamente. Pero es facilito, pues, pero todo el mundo lo puede hacer. Con esto por regular usted se levanta, hace su cafecito, después va con las noticias. Normalmente yo soy el primero en despertarme en la casa y pongo el café a hacer, y siempre me retan porque me gusta bien cargado y el resto de la familia no le gusta muy cargado. Ok. Aquí está su café. Con uno, perfecto. Digamos, ¿se lo toma con azúcar? Sí. Excelente. Ya. Perfecto. O sea, tiene la otra cápsula que está, ¿no? Exacto. A ver. Que conste, presidente, que estamos no respetando el distanciamiento porque ambos nos mostramos ya las pruebas del PCR con el coronavirus. Estamos en perfecto estado de salud. Adiós, gracias. Ojalá. Listo. Perfecto. Pero es antiecológica esta máquina. Así es. Sí, demasiados materiales ocupados Me ahí. dicen qué cantidad usted desea. Pongamos la cucharita ahí, le enseño trucos ahí para medir. Ok. Para mí 2, ¿no? ¿Usted cuánto? ¿Este es el suyo? ¿Usted quiere? Una para mí. Ya, entonces es el suyo, le preparo primero el suyo. Perfecto. ¿Ya? La misma cucharita nadie lo usó, ¿no? Y nadie tiene coronavirus, así que... Cuando yo estoy lejos que me pegas de la piel, que no hay sol que queme más que de mi tierra. Un golpe de viento aquí en mis velas, mi tierra. ¿Pasó la prueba entonces, presidente? Me encantó el café, riquísimo. Bueno, lo riquísimo es la cápsula, pues en Nestlé, esto, en el café. Es Nespresso. Ya hicimos una publicidad ahí sin pago, pero ya tendremos que buscar esa cuña por ahí. Mire, estamos frente a un televisor, como usted podrá ver en esta sala,
Si usted prende el televisor, ¿qué canal usted vería, por ejemplo? ¿Qué ve Correa? Sabe que veo muy poca televisión. Sí. Y cuando veo con mi hijo que se me acaba de graduar y se me acaba de ir a la universidad, para una comedia, una película o histórica, que no le gustan mucho a mi hijo, o cómica, pero ver películas de acción, de violencia, eso no me gusta. Ok. Hablando de televisión, usted tiene aún una serie de programas muy interesantes, Conversando con Correa. Creo que terminó la tercera temporada. La cuarta. La cuarta ya es esta. Y he visto, bueno, pues figuras muy importantes, sobre todo también de América Latina. Vimos el caso de Lula da Silva, Evo Morales, Cristina Fernández. Leonel Fernández también, expresidente de la República Dominicana. Tipo muy inteligente. Así es, así es. ¿Qué dejan esas figuras en Rafael Correa? Todos dejan enseñanza, la mayoría son buenos amigos, aunque no entrevisto solo a los amigos. Muchas veces se aprende más de los adversarios y de malos adversarios, es decir, de gente que te odia, porque para justificar su odio tratan de criticarte de forma malsana, destructiva, y eso te enseña a crear argumentos, a saber defenderte con argumentos, con razonamiento y sin odio, con la razón. Entonces, de todos ellos aprendo, ¿no? Este es un trabajo que me pagan, gracias a Dios bien, esto me ha servido para pagar abogados, pero no le diga a mis jefes, porque si no me cambian los términos contractuales, yo hasta pagaría por hacerlo, porque me encanta. ¿En serio? Sí, he aprendido muchísimo. Qué bueno, presidente. Quiero preguntarle, usted comenzó en la vida política a raíz de un trabajo muy importante en uno de los ministerios más significativos de un gobierno, como es el Ministerio de Economía de Ecuador. Háblame de esa experiencia como ministro de Economía, que fue muy corto, por cierto. Ernesto Samper, que también ha sido entrevistado en Conversando con Correa, expresidente de Colombia, un queridísimo amigo y simpaticísimo como todo colombiano. Y un tipo muy agudo, nos dice que los ministros de Finanzas son tan tacaños que se despiertan a las 2 de la mañana a ladrar para ahorrarse el perro. Me hizo acuerdo de la descripción de los ministros de Finanzas. ¿Cuál fue el primer desafío? Cambiar la política económica que nos llevó a la ruina en el 99 y que insisten en imponerla, haciéndola aparecer como técnica cuando es pura ideología, por eso la palabra política. ¿No? Claro, después de tomar la decisión política sobre quién hacer recaer el peso de la crisis, cobrar impuestos a los más ricos o disminuir el salario de los trabajadores. Son decisiones de política, luego viene la parte técnica. Entonces, las políticas que han aplicado en América Latina no han tenido 200 años en su desarrollo. En el caso de Ecuador, con la larga y triste noche neoliberal de los 90, nos quebraron en el 99. Cuando yo fui ministro de Economía en el 2005 todavía no nos recuperábamos de esa tremenda crisis. La crisis que vimos con las mismas políticas, ahora es peor, claro, ha habido la pandemia, pero ya venía la economía en recesión y hecha pedazos de antes de la pandemia. Entonces era urgente cambiar esa política y eso es lo que intenté. Claro. Pero era tan solo un simple ministro. A los 100 días tuve que renunciar por toda la oposición que tuve, toda la presión. ¿El Banco Mundial les negó un préstamo? Nos negó un préstamo el Banco Mundial. ¿Cuáles son los argumentos del Banco Mundial en ese momento? Que cambiamos la política económica. Ese préstamo ya se habían cumplido todos los requisitos a diciembre del 2004. Se cambia el gobierno porque sale huyendo el presidente. El vicepresidente asume, yo era asesor ad honorem, jamás cobré 20 centavos por esa asesoría del vicepresidente, pero me estimaba mucho, me nombra ministro de Economía y cambia la política económica, una política soberana, digna, diversificando la fuente de financiamiento, uniendo el hambre con la necesidad. Por ejemplo, China es el principal financista del mundo, pero tiene déficit de hidrocarburos. Ecuador es exportador de hidrocarburos y tiene déficit de financiamiento. Lo obvio era una alianza estratégica con China, pero eso no le gustaba, pues a Estados Unidos y los brazos ejecutores de la política exterior de Estados Unidos, como el Banco Mundial, Fondo Monetario, entonces nos empezaron a bloquear y a detener ese préstamo que ya estaba aprobado, ya venía el cheque. Me parece que yo asumí un 25 de abril, tenía que llegar el 24 de abril, lo detuvieron y no lo mandaron nunca más. Nos daban largas hasta que yo personalmente fui a Washington, no es que me lo contaron. Pamela Cox, en ese momento vicepresidente del Banco Mundial, hay que reconocer la frontalidad anglosajona, me lo dijo. No le vamos a dar el crédito porque usted cambió la política económica, pese a que los requisitos, las condiciones para el crédito habían estado cumplidas desde diciembre del año anterior. Sin embargo, a raíz de estas respuestas que usted tuvo, pienso que el pueblo ecuatoriano comenzó a ver ese presidente que, bueno, pues se instaló en el gobierno en el 2000,
2007. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted llega al gobierno en el 2007, yo vi testimonio de su madre, la señora Norma Delgado, y su padre, don Rafael, que ellos dicen que usted, sí, desde niño, usted dijo que usted quería ser presidente. Cuando llega a la presidencia, ¿volvió ese sueño y ese pensamiento de ese niño de 12 años? Mi padre y mi maestro dicen eso, yo sinceramente no recuerdo. Tengo un queridísimo maestro de 5º grado, 10 años, que es el profesor Carlos León, que cuenta que cuando preguntaba qué quería ser cada uno, Carlitos, ¿qué quiere ser? Médico. Jorgito, ¿qué quiere ser? Ingeniero. Pedrito, ¿qué quiere ser? Arquitecto. Rafael, ¿qué quiere ser? Presidente. Yo no me acuerdo, él hasta lo escribe, porque él es periodista. Ahí tiene una revista y lo escribió. Pero lo que sí les puedo decir es que siempre fui líder. Ahora se quiere satanizar los liderazgos, ¿no? Cuando los liderazgos son, si no necesarios, al menos altamente deseables, peor en países en vías de desarrollo y poco institucionalizados como los nuestros. Pero así es la mediocridad. O sea, el que es líder, entonces es cacique, caudillo, y trata de hundirlo. O sea, no sobresalen por sus méritos, sino que tratan de hundir al resto, pero esa es la lucha. En todo caso, toda mi vida fui líder, siempre fui presidente de grado, presidente de mi colegio, ¿no? De la Asociación de Estudiantes, presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía, de la Universidad Católica donde estudiaba, de los estudiantes universitarios particulares. En Lovaina fui presidente de los estudiantes extranjeros. Entonces, cuando uno es líder, dice, bueno, algún rato tal vez me toque dirigir la nación, pero créame que nunca lo busqué expresamente. O sea, a los años previos a que me nombraran ministro, lo cual fue una sorpresa, sí, hubo un cambio de gobierno que nadie lo esperaba. Porque uno estaba construyendo su familia, construyendo una base económica, entonces eran otras las prioridades. Dicho sea de paso, por ejemplo, la base económica quedó a medio hacer. Entonces, esas son las dificultades que enfrentamos hoy en día. Pero bueno, llegó, se presentó la oportunidad y estamos. Y el hombre es él y sus circunstancias. Y para mí también la vida, el factor suerte, las coincidencias son importantes, ¿no? Eso te puede determinar el rumbo, y un rumbo totalmente inesperado, porque por ejemplo, cuando yo renuncio al ministerio, iba a volver a ser profesor. Yo venía de la academia es mi vida, me encanta. La política no me gusta, la política como se la conoce, eso de negociar, ganar las elecciones, vencerte, tener espacio, detesto. La política como preocuparse del bien público creo que debe ser deber de todos, y la política para ejecutar cosas para los demás, como servicio, por supuesto que me fascina. Pero ese negociar, saber que el otro no tiene la razón, sino que tiene la fuerza, que no está buscando el bien común, sino sus intereses, créanme que me da náusea. Por eso me dicen autoritario. O sea, es más fuerte que yo, se me ve en la cara. No sirvo para eso. Sencillamente no sirvo. Entonces, cuando dejé el ministerio, pensaba volver a la cátedra. Yo era profesor de una universidad privada que pagaba bien, era muy cara, permitía vivir como profesor tiempo completo, me encantaba mi trabajo. Y era un viernes que el lunes empezaban clases, era un viernes, ya estaban repletos mis cursos, siempre se repletaban, yo tenía megacursos de 80 estudiantes cuando los demás cursos eran de 25. Wow. Y me llaman a despedirme, a separarme del cargo después de 13 años de trabajo por político, cuando había otros ex ministros de Economía que eran profesores pero eran de derecha. Porque como era una universidad privada bastante conservadora, sobre todo el dueño, ¿no? De esos libertarios, medio chiflados, a pesar de él, la universidad era muy buena y muy bonita. Entonces, a las finales, si no me despedían, seguía siendo profesor universitario. ¿Quién sabe? De todos modos, tal vez hubiera sido candidato, pero al menos hubiera tenido una alternativa. Ahí me dejaron sin alternativa. Y me dediqué entonces ya a ser candidato. Juraba que desde entonces he amado a la política. ¿Cuál fue su primer reto al llegar a la presidencia, señor presidente? Yo encontré un país desmotivado, descorazonado. Esa es la labor del líder también, motivar. El desarrollo es el enigma del desarrollo. O sea, ¿por qué países que partieron de las mismas condiciones iniciales o muy parecidas? Estados Unidos y América Latina. Los dos fuimos colonia. Estados Unidos declaró su independencia en 1776. Tuvo su primer presidente, si la memoria no me falla, recién en 1789. Pocos años después, ya los primeros países latinoamericanos como Argentina declararon su independencia. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Es una de las grandes preguntas del desarrollo, o la gran pregunta del desarrollo. Hay múltiples respuestas, ¿no? Pero no es solo las capacidades, las técnicas, las instituciones, es la motivación, ¿no? Obviamente la acción colectiva, la política, como toma decisiones racionales de acción colectiva, tomar las correctas acciones colectivas para el bien común. Entonces tuvieron mejor política, mejor políticos que nosotros, pero también esa motivación, esa fe
en ellos mismos. Esa fe que muchas veces los mismos latinoamericanos nos la negamos. Yo encontré un país desmoralizado. Le decía que habíamos tenido una grave crisis en el 99. 2 millones de personas en pocos años salieron por todos los medios. Se destrozó la sociedad ecuatoriana, la familia ecuatoriana, no solo en la parte económica. Algunas veces no es lo más importante es lo que no se puede ver, lo intangible. Por ejemplo, aparecieron fenómenos nunca vistos, como el suicidio infantil. Se nos suicidaban chicos de 12 años porque los dos padres habían tenido que emigrar a España para poder sostener a sus hijos, y sus hijos estaban siendo criados por el vecino, el tío, el hermano mayor. Entonces yo encontré ese país, que los migrantes estaban abandonados, repartidos por España, Italia, Estados Unidos, y eran los que mantenían al país con sus remesas, mientras que los bancos que no habían quebrado ya tenían ministro de Economía a los 2 años y volvían a romper récord en utilidades y a sacar la plata del país. Esas son las contradicciones de América Latina, que a nadie sorprende, porque nos hacen creer que es natural. No es natural, es intolerable, es intolerable. Tan solo refleja la relación de poder, quiénes nos dominan y qué instrumentos tienen para hacernos creer que así debe ser. Y esos instrumentos son sobre todo los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, era un país donde los ecuatorianos miraban hacia el piso, sentían vergüenza de ser ecuatorianos. Eso me decían los migrantes. En España, a la empleada doméstica la llamaban la ecuatoriana, porque tenían que ir a trabajar de empleada doméstica. Y luego cuando... También les han dicho las esclavas domésticas. A la de Ecuador, sí. Ya vamos a hablar de eso si quiere. Sí. Porque es un problema de toda América Latina. En todo caso, cuando les hicimos sentir lo importante que son, que podemos construir cosas, cuando el país siempre decíamos, ay, las buenas carreteras para Colombia, para Chile, y de repente Colombia, Chile empiezan a decir, ¿cómo quisiéramos tener las carreteras de Ecuador? Pasamos de ser los países con peor infraestructura al país con segunda mayor infraestructura de América Latina en pocos años, a ser importadores de energía, exportadores de energía, el sistema educativo que más avanzaba, de acuerdo a la UNESCO, ¿no? que más se superaba, y tantas, el único sistema de seguridad integrado de toda América Latina, ni países de mucho mayor desarrollo relativo como Argentina, Chile tienen el ECU 911 que nosotros tenemos, el sistema integrado de seguridad. Entonces la gente volvió a sentir ese orgullo de ser ecuatoriano, a sentirse orgulloso de su gobierno, ¿no? de su tierra. Entonces, para mí eso fue lo más importante, recuperar el orgullo nacional, la motivación de la gente. Una sociedad desmotivada está condenada al su desarrollo, está condenada al fracaso. Hay muchas cosas que se requieren para el desarrollo, pero una cosa necesaria, tal vez no suficiente, pero necesaria, esa motivación de la gente, y eso es lo que no encontramos, y ese es mi más grande logro tal vez, que lo pudimos devolver aquello. La gente se motivó, se sintió nuevamente orgullosa de ser ecuatoriana. Usted te decía en una entrevista cercana que pude ver de usted, que llegar al gobierno no es llegar al poder. En el momento que usted veía en su gobierno, que es difícil en todos los gobiernos que no tengamos 1 o 2 casos de corrupción, ¿cómo actuaba el presidente Correa cuando le llegaban esos expedientes de que algún funcionario, pues no estaba haciendo las cosas como debería ser? En América Latina, ganar elecciones no es ganar el poder, porque los poderes fácticos siguen ahí. Todo está preparado para que no cambie nada, independientemente de las intenciones del nuevo gobierno. Y hay gobiernos que se someten, o tal vez por falta de capacidades, de posibilidades, porque necesita un gran apoyo popular, gran capacidad de comunicación, gran liderazgo, y gracias a Dios lo tuvimos, ¿no? Ese gran apoyo popular, y pudimos enfrentar esos poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Que siguen intactos. El poder mediático, que hace que los pobres, si ponen un impuesto a los ricos, sean los primeros en reclamar, porque los convencen que los impuestos los perjudican a ellos, cuando los beneficia a ellos, porque con eso se financia el gasto público para dar igualdad de oportunidades, salud, educación, para todas y todos, ¿no? Eso es lo que llama Gramsci la cultura hegemónica, te la transmiten los medios de comunicación hegemónicos. Pero está el poder mediático, para mí el principal, o sea, el poder sin antipoder. Ellos en su soberbia se nombran guardianes de la democracia, en verdad nos la han robado. Mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia. Y cuidado, por eso dicen que yo odio a los periodistas. Mi hija se acaba de graduar de periodista. Hay periodistas como usted, a las cuales aprecio muchísimo, pero hay malos periodistas, que son un peligro para la democracia y lastimosamente son los más poderosos frecuentemente. Es como que si por criticar al presidente yo diga están contra la democracia, es un gran absurdo. Todos estamos a favor de la democracia, todos estamos a favor de la libertad de expresión, pero eso no pasa por negar la existencia de periodistas corruptos, medios de comunicación en manos de las élites, que no informan sino que manipulan, ¿no? Entonces está el poder mediático, está el poder económico que te bloquea.
puede ser el mejor gobierno del mundo, si no te someten te van a bloquear, sacar los dólares y tantas cosas. Está el poder militar, mira lo que pasó en Bolivia, mientras no resolvamos también la cuestión militar, América Latina no tendrá verdadera democracia. Está el poder externo, la embajada, mira, el embajador daba declaraciones en nombre del gobierno. Entonces, llegar al gobierno, ganar elecciones no es llegar al poder, ese poder hay que construirlo y sobre todo cuando eres progresista, cuando eres antisistema, el único poder que tienes, no tienes poder económico, no tienes poder mediático, es poder popular. Pero el poder popular, sobre todo por los medios de comunicación, es fácil de manipular. Entonces, a eso me refería con esa expresión. Y eso deben tenerlo claro los pueblos latinoamericanos, ¿no? Que en América Latina ganar elecciones, llegar al gobierno, no es llegar al poder. Y eso lo tienen que tener claro también los presidentes de recta intención, que quieren en realidad cambiar las cosas, que se van a encontrar con poderes fácticos terribles que no han dominado 2 siglos, que si no te sometes te van a tratar de desestabilizar por todos los medios. ¿Usted cree que es coincidencia? A mí me decía autoritario, por eso me odiaba. ¿Es que Evo Morales es autoritario? ¿Y por qué lo odian entonces? No nos engañemos, es porque somos un peligro para el sistema, para su sistema, que nos ha mantenido 2 siglos en su desarrollo y nos ha convertido en la región más desigual del planeta. Entonces, para los que quieren cambiar eso, es estar conscientes que hay que construir ese poder día a día, sobre todo con la gente, el poder popular. Respecto a eso que usted dice, de los medios de comunicación, usted también, y cito textualmente, ha dicho: una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero una mala prensa es igualmente mortal para esa misma democracia. Digo esto, señor presidente, porque mis patrones de conductas en el periodismo no necesariamente son aquellos que son famosos hoy día. Es por ello que, como yo estoy segurísima que en mi país hay, bueno, pues igualmente periodistas que hubiesen querido tener el honor de estar entrevistándoles. Yo me comuniqué con algunos de ellos y quiero citar esta pregunta del señor Percio Maldonado, quien es director del periódico dominicano El Nuevo Diario e igualmente presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Él pregunta: presidente Correa, ¿por qué considera usted que en los últimos años han sido cuestionados por la justicia algunos presidentes al término de sus mandatos, o incluso algunos no llegan a terminarlos, en específico presidentes de América Latina? ¿Por qué considera usted que es tan recurrente esta práctica? ¿Cree usted que se ha perdido un poco la institucionalidad? Sí, puede haber presidentes corruptos que merecieron ser juzgados, pero es indudable que se está utilizando la justicia como un instrumento de persecución, el llamado lawfare, sobre todo contra líderes progresistas. Y es indudable también que yo creo que hay un retroceso democrático y hasta civilizatorio en América Latina, donde hemos vuelto a una política realmente cavernícola. No se trata de discutir argumentos dentro del marco democrático, sino aniquilar al enemigo. Sobre todo a la derecha. No le importa la democracia, no le importa los derechos humanos. Mira lo que pasó en Bolivia. ¿Quién puede negar que eso es un golpe de Estado? Y vienen las coloraditas artificiales a perseguir a los indígenas, porque un indio dominó entre comillas 14 años, 15 años Bolivia. Mire lo que pasaba en Ecuador, más sutil, pero ahí enfrentamos una dictadura. Mire lo que pasó en Brasil. Entonces, no respetan democracia, no respetan derechos humanos, peor van a respetar la verdad. Entonces, puede haber algún presidente que sea correctamente juzgado. Por ejemplo, Colombia tiene una gran institucionalidad y Uribe ha sido imputado. Pero en el caso ecuatoriano, yo no sé si usted conoce que con una consulta mañosa, inconstitucional, cambiaron 60% de los jueces de la Corte Nacional y no los han elegido por concurso, a dedo. Los que nos están juzgando a nosotros son jueces elegidos a dedo, con interferencia directa del gobierno que nos odia, y el requisito de vencer es que sean anticorreístas. Y el 40% que quedó son los que nos odian. ¿Qué posibilidad de un juicio justo tiene? Más la presión mediática. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Maldonado. Sí ha habido una desinstitucionalización, ha habido un retroceso democrático, incluso civilizatorio, ha habido un retroceso en la calidad política y hemos vuelto a esa política cavernícola de destrozar, aniquilar al enemigo, lo cual no es democrático. Usted tiene que debatir ideas, argumentos, no irse contra la persona, no tratar de aniquilar al que piensa distinto. Gracias. Gracias, presidente, por responder a la pregunta de don Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario. Quiero decirle otra cosa, que se lo decía fuera de cámara. Cuando usted quiere molestar en el sector público, siempre va a encontrar un pretexto, porque siempre va a faltar una coma algo. Tiene tal cantidad de normativa,
tal cantidad de leyes, reglas, muchas veces contradictorias. Yo le contaba el caso cuando era ministro de Economía. Sí. Tenía una ley que me obligaba a aumentar 0.5% anual el presupuesto en salud y educación, y tenía otra ley que me impedía aumentar el gasto público. Y las dos implicaban, si la desobedecía el ministro, destitución. O sea, el ministro de Finanzas solo tenía que decidir por cuál ley ser destituido, ¿no? Entonces, cuando quieren molestar, cuando quieren perseguir, siempre van a encontrar un argumento. Que la coma que falta, que es absolutamente irrelevante, decir que fue corrupción, peculado, direccionamiento, etcétera, más la complicidad de los medios de comunicación, arman un escándalo donde no existe nada. Entonces, lastimosamente, el sector público puede ser muy ingrato y es terreno fértil para la mala fe. Cuando se quiere molestar, destruir, es muy fácil hacerlo. Voy a proceder, pues a leer su pregunta también, que se une a este intercambio con usted. Es el señor Oscar Medina, periodista del programa vespertino Hoy Mismo. Procedo a citar su pregunta. Distinguido presidente, a pesar de sus innegables éxitos en materia económica y social, su paso por el poder en Ecuador estuvo marcado por una relación de tirantez con los medios de comunicación. Una de sus particularidades fue la crítica constante a medios y periodistas críticos con su gestión, algunos de los cuales llevó incluso ante los tribunales acusándolos de no ser justos con usted y su gestión. ¿No constituye estos los mismos rasgos que configuran las conductas de jefes de Estado autoritarios y poco democráticos, por citar un caso como Donald Trump? Y por último, dice, y usted, que ha sido un crítico con el presidente de los Estados Unidos en ese sentido, quisiera saber en qué se diferencia su trato a los medios ecuatorianos al que ofrece el presidente Trump a los medios estadounidenses críticos en su administración. Tomo la introducción que hizo. A pesar de sus innegables éxitos económicos y sociales, que le vaya a decir para los periodistas que defiende, que aunque sea reconozcan eso. Porque si usted le pregunta a esos periodistas, están diciendo que dejamos el país quebrado, que en todo retrocedimos, que todos nos robamos. Mienten y no dejan de mentir. Y ahí está mi respuesta. Yo no estoy contra los periodistas, estoy contra la mentira. Y eso no es algo menor, por favor, entendamos. Tal vez es la gran diferencia, lo que les decía hace un momento, porque Estados Unidos se desarrolla y nosotros no. Cuestiones culturales. La repulsión que ellos tienen a la mentira. Nosotros la aceptamos como algo normal. Debemos ser apasionados por la verdad. Se miente demasiado en América Latina. Mienten los políticos, pero mienten los periodistas, mienten los medios de comunicación. Entonces hay que ser intolerantes con la mentira, con la corrupción. Y hay varias formas de corrupción. Y hay corrupciones que son muy graves en ciertos sectores. Por ejemplo, la deshonestidad intelectual. Cuando usted es maestro, ser deshonesto intelectualmente y manipular a sus alumnos es gravísimo. Pero cuando es periodista, tiene influencia sobre los demás. Ser deshonesto intelectualmente, desfogar sus odios, disfrazado de esos odios de información, eso es corrupción, es abuso del poder mediático. Contra eso es lo que estamos. ¿Y cuál es la forma en una sociedad civilizada de procesar esos conflictos? A través de la justicia, pues. Entonces el periodista tiene la ley no escrita, y con todo respeto al señor Medina, él está develando uno de los principales problemas del periodismo, con su conciencia de clase, ¿no? Con su espíritu de cuerpo. Esa vanidad de que ellos son intocables, están por encima de la Constitución. Es decir, ellos no pueden enjuiciar a un periodista. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos pueden criticar a los políticos y toman un rol político. ¿Yo no puedo criticar a los periodistas? ¿Dónde está mi libertad de expresión? ¿Dónde está eso escrito? ¿Cuál es el argumento? Entonces son reglas no escritas en función de su propia vanidad y poder. Tenemos que perder el miedo a esas cosas. Yo tengo derecho a criticar a los periodistas, como ellos tienen derecho a criticarme a mí, con la verdad. Nadie tiene derecho a mentir, nadie tiene derecho a difamar, nadie tiene derecho a manipular. Eso debería ser más fuertemente sancionado en América Latina. Y todos debemos ser intolerantes con la mentira, venga donde venga. Yo una vez propuse algo en Ecuador, no me lo aceptaron. Político que miente, que sea inhabilitado. Pero periodista que miente, medio que mienta. Periodista que miente, sea inhabilitado, medio que mienta, sea cerrado. Nunca lo aceptaron. Tenemos que ser apasionados por la verdad o no saldremos de su desarrollo. No tenemos democracia. La democracia se basa en la opinión pública. Para que haya buena opinión pública debe haber información. Si en lugar de información tenemos mentira, ¿qué clase de información pública y qué clase de democracia vamos a tener? Y ahí están los resultados, el subdesarrollo. Entonces, yo no sé no me interesa lo que haga el señor Trump. Lo que sí le digo es que esto evidencia ese espíritu de cuerpo y esa vanidad. Creerse por encima de la ley y de la Constitución. ¿Dónde está el principio constitucional que dice que a un periodista no se lo puede enjuiciar si cometió un delito? Sí. ¿No? Si injurió, si difamó, si mintió. ¿Dónde está escrito que el presidente de la República no puede criticar a los medios de comunicación? Que el presidente de la República no tiene libertad
de expresión. Ah, no, es que criticar a la prensa es atentar contra la libertad de prensa. ¿Por qué? Entonces criticar al presidente es atentar contra la democracia. O sea, es una asimetría inaceptable, impresentable. Esto demuestra bastante la nube rosa en que se encuentran ciertos periodistas y uno de los graves problemas de América Latina. Hay gente que no comete errores por malas personas, por mala voluntad, por corrupción, tan solo por vanidad. Procedo ya a leerle, pues la última pregunta del periódico El Nacional, otro medio importante de nuestro país, José Antonio Aybar. Usted va ahora como candidato a la vicepresidencia junto a su compañero de boleta, el señor Araúz. De no aceptarse su candidatura, ya que usted debe hacerlo de manera presencial, y yo agregaría pese a las alternativas que ha ofrecido la pandemia del coronavirus para resolver otras situaciones de manera virtual. ¿Cuál sería el próximo paso a seguir del presidente Rafael Correa? Es lo que me dice José Antonio Aybar del periódico El Nacional. Ya que tocó ese tema, para que se entere de República Dominicana, América Latina, y para que evalúen pues, qué han dicho los medios de comunicación. Callan o apoyan estas sinvergüencerías porque me tienen a mí como su enemigo, porque no me sometí a su poder. En todo caso, a mí me prohibieron con una consulta mañosa, sin control constitucional, con una pregunta retroactiva, ¿no? Me pidieron la reelección, presentarme a la reelección presidencial, porque sabía que lo barrían en las urnas. Entonces dijeron que, que se prohibiera desde el 2008 aquellos que ya han sido una vez reelectos en un cargo, que se presenten nuevamente para ese cargo. Predicaron como a 6.000 personas, ciudadanos ecuatorianos, pero todo era dirigido contra mí, ¿ya? Retroactivamente, o sea, eso fue en el 2018 esa consulta. La ley rige para el futuro. Esta ley le hicieron regir de 10 años antes, algo absolutamente absurdo. Entonces, pero nada me impide ser vicepresidente. Me inscribo como vicepresidente, ante ese terror ahora dijeron, me sacan órdenes de prisión y ahora dicen que uno tiene que aceptar la candidatura personalmente. Se inventaron un reglamento, no está en la ley. En la ley está la inscripción. La inscripción sí se puede hacer a través de internet, pero la aceptación después de la primaria de cada movimiento político, se inventaron un reglamento, una transitoria, la transitoria segunda, tercer inciso que dice, hay que aceptar la candidatura en forma personal y en las oficinas del CNE para candidaturas nacionales. ¿Para qué? Para que yo no pueda ser vicepresidente, ¿no? ¿Por qué? Entonces lo más fácil para eliminar a un adversario, lo obligo a que acepte personalmente la candidatura y le pongo órdenes de prisión. Y si está fuera del país no puede regresar. Entonces puro robo, puras trampas, destrucción de la democracia. Usted lo ha dicho, ¿no? No solo en el siglo XXI, sino desde hace mucho tiempo, usted se puede hasta casar por un poder. Ahora en el siglo XXI tiene firma electrónica. Te pueden condenar en internet, como lo han hecho en plena pandemia. Te pueden inscribir por internet, precisamente para evitar contagios. Quieren hasta suspender las elecciones para evitar los contagios. Pero te obligan en plena pandemia a aceptar personalmente una candidatura. Porque todo es una trampa, todo es una trampa. Entonces, si eso logran hacerlo, que muy probablemente lo logren, pero estamos luchando contra una dictadura. Eso lo debe tener claro República Dominicana, América Latina y el mundo entero. Porque la indiferencia es terrible y el desconocimiento también. Bueno, tendremos que poner a alguien en mi lugar y vencer de todas formas. A lo único que nos están condenando es a vencer. Gracias, presidente. Estamos obviamente viviendo una situación mundial que ha generado pérdidas no solamente humanas, sino económicas. ¿Cuál sería la estrategia, aparte de lo económico, implementada por este binomio a la presidencia de Ecuador? Bueno, en Ecuador ya las cosas iban muy mal antes de la pandemia, ¿no? La pandemia le ha servido para camuflar un poco el desastre en el manejo económico. Ya el año 2019 tuvimos recesión y fíjese la paradoja, eso le refleja las relaciones de poder. Pese a que hubo recesión, desempleo, crecimiento cero, los bancos rompieron récord en utilidades, porque están cogobernando con Moreno, ¿no? Eso es intolerable, pero la gente lo asume como normal. En todo caso, la pandemia sirvió para camuflar un poco ese terrible manejo que ya la economía estaba destrozada, pero pese a ello también somos tal vez el peor país del mundo en haber manejado la pandemia. Y no le entienden por su extremismo neoliberal. Usted sabe que redujeron, con pandemia y todo, se ha reducido el presupuesto en salud. Sí. Es algo ya criminal, por su fanatismo, ¿no? Porque hay que reducir el tamaño del Estado, el gasto público, y el Estado obeso, y nunca nos dicen qué significa Estado obeso. Compare el gasto público de América Latina, el promedio será 30-32%. Francia tiene 55% de gasto público. Los países escandinavos 50%. O sea, nunca le presentan evidencia. Tan solo el show, el escándalo,
para que hasta los mismos pobres o clase media que se benefician de ese gasto público digan, no, demasiado gasto público, y no saben que ellos mismos se están perjudicando. Entonces, la pandemia también fue pésimamente manejada. Un buen economista hubiera empezado por manejar bien la pandemia, porque no solo se trata de salvar vidas, sino que tiene impactos económicos, pues eso. Si no controlas de un inicio, y más, como dice el refrán, mejor es prevenir que lamentar. No tomaron cuidado de nada, no se prepararon, y ahí están las consecuencias. Somos tal vez el país del mundo con mayor muertos por habitante. El dolor humano es terrible y las pérdidas económicas también. ¿Qué se puede hacer? Mire, aquí podríamos hablar varias horas de las medidas económicas. Hay que cuidar la liquidez. Ecuador no tiene moneda nacional, eliminado moneda nacional en la crisis del 99 torpemente, pero el Banco Central, manejando el balance, puede aumentar la oferta monetaria, podemos aumentar la velocidad del dinero con dinero electrónico, otros mecanismos. Hay que cuidar que los dólares no salgan de la economía, ni eso han hecho. Hay una fuga terrible de capitales. Hay que poner los recursos donde en menor tiempo puedan dar resultados, y eso lamentablemente son los recursos no renovables, el petróleo. Se puede aumentar en el corto plazo la producción petrolera. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar. Sin costo no vamos a salir, pero esa es la política económica. Tal vez la crisis no la podía evitar, pero la política económica sí decide sobre quién caen los costos, ¿no? ¿Cuánto puede ser el costo? Puede ser un costo mínimo o maximizar el costo, y el tiempo que dure la crisis. Entonces, sin costo no vamos a salir, pero podemos superar, creemos nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, en 2 años ya la crisis. Pero podríamos hablar mucho de esto. El problema es político, como le decía hace un momento, ¿no? La técnica viene después. Entonces, mientras cogobiernen los banqueros, los grupos de poder van a seguir reduciendo el presupuesto en salud, no importa los muertos. Porque ellos no se mueren, ellos sí van a atenderse en un hospital privado. Los pobres no van a tener dónde atenderse. No les va a interesar el que perdió su trabajo, porque ya tienen su plata fuera del país. Entonces hay que cambiar el poder político, por eso hay que ganar las elecciones, para poder hacer política económica, en este caso concreto, política económica, en función del bien común y sobre todo en función de los más pobres y de la clase media. Usted ha dicho que usted prefiere aprender que enseñar. ¿Qué ha aprendido Correa de su paso por el gobierno ecuatoriano? O sea, siempre digo, y no me gusta citarme, ¿no? Pero que lo único que me gusta más que enseñar, porque me apasiona enseñar, la academia, ser profesor, yo pagaría por ser profesor, lo único que me gusta más que enseñar es aprender. O sea, cuando yo estaba becado haciendo mi doctorado, me pagaban por estudiar, o en Lovaina haciendo mi maestría, era el tipo más feliz del mundo. No podía creer que me paguen por estudiar, ¿no? Para mí un día válido es el día en que me acosté sabiendo algo más de lo que sabía cuando me levanté, haber aprendido algo, ¿no? Y si alguien me dijera, ¿te gustaría vivir 1000 años? Por lo único que aceptaría una locura así es por todo lo que se pudiera aprender en 1000 años. Entonces me encanta aprender, ¿no? Y por eso agradezco cuando alguien me enseña algo. Bueno, aprendí muchísimo, ¿no? En 10 años se aprende muchísimo. La naturaleza humana, uno cree que lo sabe todo, y caramba, que la naturaleza humana no agota la capacidad de asombro. Por ejemplo, las traiciones que sufrimos, la miseria humana, ¿no? Ver cómo los complejos, la mediocridad te atacan, destruyen, y sin construir nada nuevo, nada mejor, solo destrucción. Le pongo un ejemplo concreto. Soy el único presidente en la historia. He sido el presidente que en forma continua más tiempo ha estado en el poder. Tuvimos mucha trascendencia a nivel mundial, entonces recibimos muchos regalos, ¿no? Por ponerle un ejemplo, ¿no? En el 2007, cuando reincorporamos al Ecuador a la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que lo habían sacado de la OPEP los países neoliberales, y lo volvieron a sacar ya, ¿no? Bueno, nosotros lo reincorporamos, fuimos a la cumbre de la OPEP en Riad, y a mí me regalaron un sable incrustado de esmeralda, rubí, $200.000 valorado. A mi esposa un juego de esmeralda de $650.000. Todo o quedó para el museo que creamos o fue subastado para ayuda, obras solidarias, las cosas que no tenían valor simbólico, tan solo comercial, por ejemplo las esmeraldas, pero el sable sí tenía un valor simbólico. Hicimos un museo, dejé todo, pero ahí se calcula que yo recibí 2,5 millones más o menos en regalos, ¿no? Y miles de regalos, algunos sin valor comercial, pero que retratos, que cosas así, y otros con mucho valor, piedras preciosas y todas esas cosas. O sea, fui el único, nadie más lo hizo. Lo único que se le ocurrió a estos tipos es que era un megalómano que me hizo un museo para mí mismo. Y destruyeron todo. Era el museo más visitado del Ecuador, porque era en el Palacio Presidencial. Pero lo único que se le ocurrió al llegar
es que soy un megalómano, entonces había que cerrarlo. En lugar de decir, los demás presidentes también traigan sus cosas para ponerlas. Compitan con Correa, demuestren que él no hizo nada, ustedes hagan más. No, Correa el megalómano, se hizo un museo, entonces ciérralo. O sea, créame que, usted me pregunta un aprendizaje, ¿no? Sí. Que la mediocridad y los complejos del ser humano son un enemigo terrible. Jóvenes huyan de la mediocridad como de la peste. Pero bueno, hay muchísimo aprendizaje, ¿no? En cuanto a naturaleza humana, obviamente administración pública, ¿no? Relaciones internacionales, etc. Le cuento y le confieso que para poder entrevistarle, investigué mucho de usted. Me puse a leer, a ver todo lo que dicen de usted, no solamente desde ahora, sino desde que tuve la oportunidad de conocerle en el 2016. Veo a un Correa que ha salido a manifestarse, a decir su verdad, lo que él entiende que es verdad. Sin embargo, me pregunto, ¿se ha caído usted en algún momento? ¿O dice usted, no voy a continuar más? Quiero saber cómo ha reaccionado internamente Correa ante todos los desafíos que ha enfrentado. Sinceramente, yo mismo me sorprendo de la serenidad con que he tomado todo esto. Al principio fue muy duro, ¿no? Era una pesadilla. Uno se acostaba pensando qué sucedió, se levanta pensando, ganamos las elecciones y perdimos el poder por la traición. Pero no solo perdimos el poder, ¿no? Porque nosotros enfocamos el poder como servicio. No nos interesa el poder por el poder, pero que se empiece a destruir todo. Le pongo un ejemplo, los ejemplos extremos a los que han llegado. Nosotros creamos la marca país, que debió ser una política de Estado. Es una roseta que se descompone en colores, pero es toda una campaña para posicionar al país a nivel mundial, como potencia turística, ¿no? El país de los colores, los sabores, los olores. Es la marca país. Precioso. Y en todas nuestras obras, ¿no? Edificios, escuelas, se descomponía esa roseta, ¿no? En las paredes, entonces era mucho color, muy bonito. Y además, obviamente, en la promoción internacional del país. Se han pasado casi 4 años borrando los logos y reemplazándolos por los de ellos. No han hecho una escuela, no han hecho nada, solo cambiar nuestros logos. Y tanta obra hemos hecho que todavía no acaban de cambiarlo. Pero no era el logo de un gobierno, era del país, del Ecuador. No debió ser una política de Estado. Entonces, hasta ese nivel llegaron. Entonces, destrozar todo. Y usted dice, bueno, nos traicionaron, botaron a la basura el programa de gobierno que aprobó en las urnas del pueblo ecuatoriano, adoptaron el neoliberalismo, va a ser algo nuevo, mejor. No, solo destrozaron. No han hecho nada. Por eso están aniquilados políticamente. Empezaron a perseguir a la gente, tratando de aniquilar. Vicepresidente, un hombre honrado, casi 3 años preso. Yo contraté un juicio penal, es otra OPA para abogados. Gente exiliada, asilados políticos, gente sin trabajo por retuitear un mensaje mío, un Twitter, por cosas tan sencillas como esta. Entonces, realmente ha sido una pesadilla y el primer año fue muy duro porque tú dices, caramba, ganamos todo. Mi proyecto vital es ver mi país fuera de su desarrollo y ya no lo veré en vida porque ya nos sacaron de ese camino. La tarea, el desafío es volver a ese camino, pero para salir de su desarrollo se toman 20, 30 años, habíamos avanzado 10. Esto nos retrocedieron 20, ¿no? Pero hay que retomar ese camino. Entonces, fue muy duro, pero luego pues ya cuando dices, bueno, pasó. Yo creo que soy un optimista por naturaleza. Hay cosas peores en la vida, una tragedia familiar. Entonces hay que hacer frente a esto y hacerlo con alegría, ¿no? La vida es una sola. Entonces yo mismo me sorprendo de la serenidad con que he enfrentado toda esta verdadera pesadilla, verdadera persecución que hemos sufrido. Pero lo que duele son 2 cosas, ¿no? La destrucción del país. No, lo mío no. Ya le digo, yo me creo un tipo afortunado, ha sido durísimo, pero hay tragedias mucho mayores, ¿no? Un accidente de un hijo, cuántas cosas, ¿no? Y gracias a Dios eso hemos sido privilegiados nosotros. Entonces, lo que me duele es la destrucción del país, que como le decía, estaba en vía de desarrollo y nos retrocedieron 20 años. Destrozaron todo. Algo queda, no puedo ser extremista, pero destrozaron mucho. Y lo segundo, los perseguidos. Yo he estado protegido por vivir en Bélgica. No, ahora dicen que estoy exiliado en Bélgica. Yo salí sin una infracción de tránsito. Siempre dije, del 2014, usted lo ha citado aquí, que al acabar mi periodo no me iba a presentar a reelección. Podía hacerlo, iba a ganar, no lo hice. Y venía a vivir a Bélgica para tener un poco de paz. Mis hijas estaban estudiando en Francia, ¿no? Becadas por el gobierno francés, dicho sea de paso. No es que yo tenía para pagar la universidad en Francia. Entonces, ahora dicen que estoy exiliado. En todo caso, yo estoy protegido en Bélgica, ¿no? Bélgica nunca le va a hacer caso a las payasadas de la justicia ecuatoriana. Pero hay gente perseguida, gente arruinada, gente asilada. Entonces, son las 2 cosas que me duelen mucho. Un país destrozado y la persecución brutal que ha habido contra mis compañeros. Hablando de su estadía en Bélgica, usted monta bicicleta y la gente se imagina que usted estaba exiliado, como le llaman. Yo tengo una vida muy sencilla, ¿no?
y en verano yo tengo carro, me manejo en bicicleta. Y algunos creen que a los políticos, a los expresidentes les encanta, o al presidente le encanta la seguridad, la fama. Yo no sé si hay alguien así, pero créanme que es lo más horrible. Perder la privacidad, que no puede estar en un patio de comidas con su familia tranquila comiendo, sino que tenga que tener 30 guardias al lado, o personas que a cada rato interrumpen, gente que lo quiere, que quieren la foto, o tipos que le ponen mala cara, o lanzan cualquier mala crianza, cualquier impertinencia. Entonces, lo mejor es la vida cotidiana. Siempre quise la vida cotidiana, siempre me gustó la vida cotidiana. Era una ingenuidad, ¿no?, pensar que siendo presidente se puede continuar con esa vida cotidiana, pero la idea de venir a Bélgica era recuperar un poco eso y la vida en familia, en tranquilidad, en paz. No nos han permitido por la persecución, pero en lo posible tratamos de mantener esa vida, ¿no? Entonces, como usted lo ha dicho, aquí tenemos una vida muy sencilla, como mucha otra gente, y me encanta el ciclismo en verano sobre todo, porque el clima sí es un problema, me transporto en mi bicicleta, y bueno, esa es nuestra vida día a día aquí. Otro de los grandes privilegios que no solamente yo, sino en las redes sociales pudimos atestiguar es que hay mucha gente que desconoce que usted toca guitarra. ¿Tiene guitarra en Bélgica? O sea, no toco guitarra, maltrato guitarra. Esa es una de mis tristezas, porque yo quería regresar para... Mi pasión es la música también, ¿no? Si Diosito me concediera el privilegio de nacer nuevamente y escoger qué quisiera hacer, yo le diría gran músico. ¿Sí? Esos músicos a quién le diría, Paul McCartney, ¿no? Que toca piano, guitarra, toda clase de guitarra, ¿no? Pero bueno, por el contrario, nací medio sordo de un oído para la música y sordo y medio del otro, ¿no? Cuando toco guitarra me dicen el músico cristiano, porque mi mano derecha no sabe lo que hace mi izquierda, pero me encanta. Pero como le decía, una de mis penas, precisamente por esta brutal persecución, yo le dije, era regresar a la academia, a la vida de familia y un poco a la música. Y tengo 3 guitarras en la casa, porque me regalaron muchas guitarras, yo ya tenía mis guitarras también, tengo otras en Ecuador guardadas, pero créanme que hace 6 meses no las abro. ¿En serio? Entonces casi no he tenido tiempo por todo esto, de lo que quería retirarme. Yo creí que dejaba a la patria en puerto seguro y ocurrió esta traición, entonces he tenido que involucrarme nuevamente en política, pero ese no era mi plan de vida. Y bueno, esa es una tristeza, porque para mí es un termómetro. Cuando no toco guitarra, con lo mal que lo hago, o no escucho a mis cantantes favoritos, por ejemplo Alberto Cortés, bien escuchado una canción, digo, algo anda mal. Y eso me sirve para en un momento dado decir, bueno, pase lo que pase, paro un rato y empiezo a escuchar música. Pero mire que hace varios meses no he podido hacer ese receso para retomar un poco la guitarra. Así que lo voy a hacer muy mal, pero si usted quiere podemos tocar. Ya para finalizar, hablando de música, he sabido que tiene una buena relación muy cercana con el cantautor José Antonio Rodríguez. ¿Dónde hubo esa conexión? Porque veo que tenemos mucha afinidad con la música. Me invitó a la Feria del Libro en República Dominicana. Entonces ahí lo conocí, él era ministro de Cultura, ¿no? Y hubo mucha empatía en ese momento. Porque además tenemos amigos en común como Silvio Rodríguez, y él mismo se parece a Silvio Rodríguez un poco, José Antonio, ¿no? En su música, en su forma de ser y físicamente. Señor presidente, le queremos agradecer una vez más por sacar este momento. Usted pudo venir aquí y decirme que sí. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a usted, Victoria. Un inmenso abrazo a nuestra querida República Dominicana. No se olviden de seguir construyendo la patria grande. Esa es otra de las grandes tristezas. Los retrocesos en cuanto a construcción de la patria grande. Un inmenso abrazo. Yo conozco mis limitaciones. Hago esto por hobby, pero créame que yo aprendí a tocar guitarra a 18 años por ahí. Le enseñé a amigos que no sabían tocar. Yo les enseñé a tocar. Ahora esos amigos tocan 8 instrumentos y yo sigo tratando de tocar guitarra. También me la sé porque es canción de misa. The answer is blowing.
de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable